No sabía que ella era. Ese jueves por la mañana su hijo corrió adelante en la puerta de la escuela y envolvió sus brazos alrededor de la cintura de un extraño mamá. Gritó Isen con su voz llena de alegría. Marcus se detuvo en seco. La mujer se giró lentamente, no corrigió a Isen, no se apartó, simplemente puso una mano suave sobre su cabeza cepillando su cabello hacia atrás como lo había hecho cientos de veces antes. Entonces miró a Marcus a los ojos del mismo tono de azul que los de su difunta esposa y dijo en voz baja: lo siento, se ha equivocado. Pero Marcus vio lo que ella no quiso mostrar: una esquina doblada de tela tejida azul que se asomaba del bolsillo de su abrigo, idéntica a la bufanda que Sara había usado la noche en que murió, idéntica a la que todavía llevaba todos los días. Nunca había visto a esta mujer antes. Sin embargo, de alguna manera imposiblemente su hijo sí, y tal vez él también. Marcus Chen, de 34 años, era dueño de un pequeño garaje en las afueras de Millbrook, un pueblo tranquilo donde todos sabían los asuntos de los demás y se había acostumbrado a criar a su hijo solo desde que Sara murió en un accidente automovilístico en una noche lluviosa de octubre. Isen era todo lo que quedaba del amor que una vez compartieron, un niño sensible con los ojos curiosos de Sara que a menudo creaba historias elaboradas sobre una madre imaginaria que Marcus nunca tuvo el coraje de detener. El niño ponía un lugar extra en la cena, a veces hablaba con una silla vacía sobre su día en la escuela. Su voz se llenaba del tipo de esperanza que rompía el corazón de Marcus un poco más cada vez que el garaje de Marcus estaba a solo 2 cuadras de la primaria Millbrook, donde a menudo veía a otros padres dejar a sus hijos en las prisas de la mañana. A veces deseaba en secreto que alguien estuviera a su lado en momentos como estos, alguien con quien compartir las pequeñas victorias y preocupaciones diarias que conlleva criar a un hijo sola, pero esa mujer era diferente. No aparecía solo una vez y desaparecía como otros encuentros breves en su pequeño pueblo. Al día siguiente estaba allí de nuevo, esta vez con un suéter azul que hacía juego con sus ojos y observando a Isen con una preocupación inexplicable que parecía a la vez protectora e inquietante. Sofía, ese era el nombre que le dio a Marcus cuando finalmente reunió el coraje para acercarse y preguntar por ella. Comenzó a aparecer con más frecuencia por la escuela y el vecindario circundante, no para mirar de una manera que se sintiera intrusiva, sino como si perteneciera naturalmente a la estructura de su rutina diaria. Cuando Marcus arreglaba autos en el garaje, ella pasaba durante sus aparentes caminatas matutinas y dejaba una taza de café caliente en el banco de trabajo sin decir nada, desapareciendo antes de que él pudiera agradecerle adecuadamente. El café siempre estaba preparado exactamente como a él le gustaba, solo con una pizca de azúcar, aunque no podía recordar haberle dicho a nadie su preferencia. Cuando Isen se cayó de su bicicleta frente a la puerta de la escuela una tarde, raspándose la rodilla lo suficiente como para arrancarle lágrimas, Sofía fue la primera en correr, limpiando su herida con la habilidad practicada de alguien familiarizado con el cuidado de niños. ¿Es usted médico?, Marcus preguntó cuando vio cuán profesionalmente ella vendó la herida usando suministros que parecían materializarse de su bolso. Yo solía ser, Sofía respondió brevemente. Su voz llevaba el peso de historias no contadas. Luego miró a Isen con ojos gentiles que contenían una tristeza. Marcus reconoció: ahora solo soy alguien que se preocupa por los niños que se lastiman. Isen parecía tener una conexión inexplicable con Sofía que iba más allá de la amabilidad normal de la infancia. El niño a menudo corría a abrazarla cada vez que la encontraban, llamándola señorita Sofía, pero con un tono que tenía una intimidad que desconcertó a Marcus. Había algo en la forma en que Isen la miraba, como si reconociera algo familiar, algo que llamaba a una parte de él que había estado esperando. Marcus comenzó a sentir una compleja mezcla de emociones: gratitud por alguien que mostraba amabilidad con su hijo, pero también una creciente culpa por permitir que su hijo se acercara a otra mujer, de alguna manera una traición a la memoria de Sara. Su lado práctico sabía que Isen necesitaba influencias femeninas positivas en su vida, pero su corazón aún cargaba con el peso de la lealtad hacia su difunta esposa. Pero al ver la sonrisa genuina que se extendía por el rostro de Isen cuando Sofía estaba cerca de algo Marcus no había presenciado en meses, hizo imposible desalentar la amistad. Una tarde particularmente frustrante cuando Marcus estaba luchando con un viejo Ford que se negaba a arrancar a pesar de sus mejores esfuerzos, Sofía apareció en la entrada del garaje con un pequeño kit de herramientas bien organizado. «Déjame ayudarte»,
dijo con tranquila confianza sin esperar a que Marcus aceptara o protestara. Sus manos se movieron con sorprendente habilidad mientras revisaba el motor, diagnosticando el problema con el tipo de comprensión que viene de la experiencia en lugar del conocimiento casual. ¿Sabes cómo arreglar autos? Marcus preguntó, genuinamente sorprendido mientras la veía trabajar. La mayoría de la gente en Millbrook conocía las profesiones de sus vecinos. Pero Sofía seguía siendo algo misterioso. Sonreía suavemente, pero estaba teñida de tristeza. Sé muchas cosas que ni siquiera yo esperaba aprender, respondió, sus dedos encontrando la conexión suelta que había eludido a Marcus durante más de una hora. Mi padre tenía un taller cuando yo era niño, dijo. Toda persona debería saber cómo cuidar las cosas que la cuidan. Había algo en la forma en que hablaba de su padre en pasado que sugería otra pérdida. Otra historia de dolor que llevó en silencio durante los días siguientes. Una nueva rutina se formó orgánicamente, como si los tres hubieran estado destinados a encontrar este ritmo todo el tiempo. Sofía pasaba por el garaje durante las horas del almuerzo y traía sándwiches para Marcus y Isen, que eran simples pero preparados con evidente cuidado. Comían juntos en un silencio cómodo o con Isen charlando sobre la escuela mientras los adultos escuchaban ocasionalmente, compartiendo miradas divertidas sobre su animada narración. Marcus se encontró esperando estos momentos, la forma en que traían una sensación de plenitud al garaje que se había sentido vacío a pesar de ser su sustento y pasión durante estas comidas tranquilas. Marcus comenzó a notar pequeños detalles sobre Sofía que lo intrigaban. Sus manos eran suaves pero marcadas con pequeñas cicatrices que hablaban de una vida más compleja que su tranquila existencia actual. Sugería que sostenía su taza de café como si fuera algo precioso, saboreando cada sorbo con la atención de alguien que había aprendido a no dar por sentados los placeres simples. Más misteriosamente, llevaba un fino collar de oro que mantenía cuidadosamente escondido debajo de su camisa, tocándolo ocasionalmente cuando pensaba que nadie parecía, como si buscara consuelo en lo que fuera que colgaba allí. ¿Vivías aquí en Millbrook?, Marcus preguntó una tarde particularmente tranquila cuando Isen se había quedado dormido en la pequeña oficina del garaje mientras trabajaban. La pregunta había estado gestándose en él durante semanas, nacida de la forma en que ella parecía saber qué calles tomar, qué tiendas tenían el mejor café, pequeños detalles que sugerían familiaridad con el pueblo. Sofía dudó. Sus dedos se movieron inconscientemente hacia ese collar escondido. Hace mucho tiempo, dijo con cuidado, cuando era diferente, cuando mi vida no se parecía en nada a lo que es ahora. Su voz llevaba el peso de la transformación, la que viene de la pérdida y lo difícil. Una sabiduría diferente. Marcus presionó suavemente, sintiendo que ella quería compartir, pero necesitaba aliento. Sofía guardó silencio tanto tiempo que pensó que no respondería, pero finalmente habló. Solía ser médica pediatra, confesó. Las palabras parecieron costarle algo. Tenía mi propia consulta en la ciudad, una reputación. Había trabajado durante años para construir todo lo que una persona podría desear de una carrera médica. Pensé que estaba salvando vidas, marcando la diferencia. Hiciste una pausa. Su dedo tocó ese collar escondido de nuevo. Hasta que perdí a una paciente, una niña de 7 años llamada Emily. Su voz tembló mientras continuaba. Hice todo lo que pude. Seguí todos los protocolos consultados con especialistas, pero a veces la medicina no es suficiente. A veces los niños mueren a pesar de nuestros mejores esfuerzos y el mundo necesita a alguien a quien culpar. Marcus sintió una opresión en el pecho al reconocer el tono de alguien que había cargado con una culpa que no era del todo suya. La familia me demandó, continuó Sofía. Los medios recogieron la historia, me pintaron de negligente, descuidada, de investigaciones de la junta médica, de revisiones por pares, de colegas que de repente dejaron de mirarme a los ojos. Finalmente, perdí todo, mi licencia, mi práctica, mi confianza en mis propias habilidades, pero peor que todo eso, perdí la fe en mi capacidad de ayudar en lugar de dañar. Marcus la miró con ojos que reflejaban una profunda comprensión, reconociendo el tipo de dolor particular que proviene de perder no solo una carrera, sino una identidad, un sentido de propósito. ¿Y qué haces ahora?, preguntó en voz baja.
Doy clases de piano a niños en el centro comunitario, dijo Sofía, y por primera vez desde que empezó a hablar, su voz tenía una nota de paz genuina. Es un trabajo humilde, nada que ver con lo que solía hacer, pero me permite volver a estar cerca de los niños sin el peso de decisiones de vida o muerte. La música cura de formas diferentes a la medicina. A veces, un niño que ha estado luchando aprende a tocar una melodía sencilla y se puede ver cómo crece su confianza. No está salvando vidas, pero tal vez es salvar algo más igual de importante. Esa noche, después de que Sofía había caminado a casa por las tranquilas calles de Millbrook, Marcus se sentó en su garaje pensando en lo que ella había compartido. Comenzó a entender por qué Isen había formado una conexión tan fuerte con ella. Tenía la gentileza cuidadosa de alguien que entendía cuán preciosos y frágiles podían ser los niños y porque los momentos pasados en su compañía le traían una paz que no había sentido desde que Sara falleció. El consuelo de estar cerca de alguien que entendía que la curación era un proceso, no un evento, pero un detalle, continuó preocupándolo mientras permanecía despierto esa noche mirando el techo de la habitación que una vez había compartido con Sara. Ese vistazo de tela de punto azul en el bolsillo de Sofía, tan similar a la bufanda que llevaba a todas partes, de donde había salido, y por qué se sentía como algo más que una coincidencia. 2 meses después de que Sofía se hubiera convertido en una parte habitual de sus vidas, dando lecciones de piano en silencio en un rincón del garaje las tardes de los días laborables mientras Marcus trabajaba su pacífica rutina, se hizo añicos por un descubrimiento accidental que lo cambió todo. Marcus había estado posponiendo la limpieza de las pertenencias de Sara durante 3 años, pero el próximo 8º cumpleaños de Isen lo había motivado a finalmente abordar él. Mientras revisaba cajas en el armario de su habitación, encontró una pequeña caja de madera escondida detrás de los abrigos de invierno de Sara, llena de cartas y recuerdos de su carrera de enfermería. Entre los papeles había una fotografía del hospital infantil donde Sara había trabajado, que la mostraba rodeada del personal médico en una fiesta de Navidad. En la última fila, inconfundible a pesar de ser varios años menor, se encontraba Sofía. Las manos de Marcus temblaban al encontrar una carta que Sara le había escrito a su hermana, pero que aparentemente nunca envió. Fechada solo unos meses antes de su muerte. Hoy tuvimos uno de los casos más tristes que he conocido en mis 5 años aquí. Sara había escrito con su cuidadosa caligrafía. Una niña de solo 7 años murió a pesar de los mejores esfuerzos de todo nuestro equipo. El doctor Bennett, el pediatra, es menor que yo, pero muy dedicado. Estaba devastado. La encontré en el armario de suministros después, llorando y aferrándose a una bufanda azul de punto, repitiendo una y otra vez: se parecía mucho a mi hija. No entendí lo que quería decir en ese momento, pero algo en su dolor me conmovió profundamente. Le di la bufanda para que la guardara. Le dije que a veces llevamos pedazos de amor con nosotros para recordar que no todo es bello en esto. El mundo está perdido para siempre. Creo que la doctora Bennett necesitaba oír eso más que consejo médico. Marcus leyó la carta 3 veces, cada lectura, aclarando la conexión imposible. Sara conocía a Sofía, no solo la conocía, sino que había estado presente durante lo que claramente fue el peor día de su vida profesional. El pañuelo que Marcus llevaba en memoria de su esposa era el mismo que Sara le había dado a Sofía como consuelo en su momento más oscuro esa noche, cuando Sofía llegó a la clase de piano de Isen, como todos los días de la semana durante el último mes. Marcus esperaba con la carta y la fotografía en las manos. Sus emociones eran una maraña de confusión, traición y un dolor tan profundo que le dolía el pecho. «Lo sabías», dijo sin preámbulos. Su voz firme pero fría. «Sabías desde el principio que yo era el marido de Sara». Sofía se detuvo en la puerta. Su rostro palideció al ver lo que sostenía. Su expresión serena habitual se quebró, revelando el miedo subyacente. «Marcus, por favor, déjame explicarte», dijo. Su voz apenas era un susurro. «Explica qué exactamente». Marcus levantó la carta, arrugándose ligeramente en sus manos. «Explica cómo has estado usando la muerte como una forma de insertarte en nuestras vidas».
Explica cómo nos has estado mintiendo a mi hijo y a mí durante meses. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, pero la sensación de traición lo abrumaba. Todo lo que se había sentido natural y sanador ahora parecía calculado y manipulador. No es así, dijo Sofía entrando al garaje, pero manteniendo la distancia. Nunca tuve la intención de engañarte. Cuando te vi a ti y a Isen por primera vez en la escuela, ni siquiera sabía quiénes eran. No fue hasta más tarde, cuando escuché a alguien llamarlos por su nombre, que me di cuenta de la conexión. Así que decidiste guardarte esa información. La voz de Marcus se elevó ligeramente y luchó por mantener el control. Decidiste que no era importante para mí saber que mi esposa te había consolado en el peor día de tu carrera. Tenía miedo. Sofía admitió que las lágrimas comenzaban a caer. Tenía miedo de que si lo supieras, pensaras que intentaba aprovecharme de alguna manera o que mis sentimientos por ti y Isen no eran genuinos, y lo son. Marcus, todo lo que siento por ambos es real. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó la bufanda de punto azul idéntica a la que llevaba Marcus. Sara me dio esto el día que Emily murió. Ella fue la única persona que ofreció consuelo en lugar de juzgar, que vio mi dolor en lugar de mi fracaso. Me dijo que el amor no desaparece cuando alguien muere, solo encuentra nuevas formas de seguir existiendo en el mundo. Marcus miró la bufanda. Su ira se mezclaba con la confusión y un dolor que se sentía fresco a pesar del paso de los años. Entonces pensaste que continuarías con ese amor apuntando a su familia. Nunca me he dirigido a nadie, dijo Sofía con firmeza, su voz cobrando fuerza. Fui al funeral de tu esposa a presentar mis respetos y te vi abrazando a Isen. Ambos parecían tan perdidos. Entendí lo que se sentía tener su mundo completamente destruido, pero me fui ese día sin acercarme a ustedes, sin ningún plan para formar parte de sus vidas. Entonces, ¿por qué lo hicieron?, preguntó Marcus. ¿Por qué no se alejaron? Porque cuando Isen corrió hacia mí esa mañana y me llamó mamá, algo dentro de mí se desgarró. Sofía dijo con la voz quebrada por un instante. Sentí lo que sería volver a ser necesario, importarle a alguien de una manera que no estuviera complicada por obligaciones profesionales o fracasos pasados. Y cuando te miré, vi a alguien que entendía la pérdida de la misma manera que yo. Pensé que tal vez Sara nos estaba diciendo que podíamos ayudarnos mutuamente a sanar. El garaje quedó en silencio, salvo por el sonido distante del tráfico y el hundimiento de la madera vieja. Marcus se sintió abrumado por emociones encontradas. Traición y comprensión, ira y compasión, amor y sospecha, todo en guerra dentro de él. Antes de que pudiera responder, el sonido de pequeños pasos en las escaleras anunció la llegada de Isen. El niño apareció en la puerta, frotándose los ojos de sueño, confundido por la tensión que percibía entre los adultos. «Papá, ¿por qué tú y la señorita Sofía hablan tan alto?», preguntó. Luego notó que Sofía lloraba. «Señorita Sofía, ¿qué pasa? ¿Alguien la lastimó?». La inocente preocupación en la voz de su hijo atravesó la ira de Marcus como un cuchillo. Isen corrió hacia Sofía y la rodeó con sus pequeños brazos. Marcus observó cómo ella se inclinaba automáticamente para abrazarlo. Su rostro se contraía con el dolor que surge al saber que estás a punto de perder algo preciado. «¿Te pusiste triste?», preguntó Isen con la franqueza que poseen los hijos únicos. «Papá, no se supone que hagas llorar a mamá Sofía». La palabra mamá golpeó a Marcus como un golpe físico. Se dio cuenta de que, en algún momento de los últimos meses, Isen había dejado de llamarla señorita Sofía y había empezado a usar un término que revelaba cuán completamente la había aceptado en su pequeña familia. El niño había encontrado lo que buscaba en sus conversaciones imaginarias e historias elaboradas. Una figura materna real, presente y cariñosa. «Isen, vuelve arriba», dijo Marcus con voz más suave, pero aún tensa. «Los adultos necesitan terminar de hablar». «Pero no quiero que la señorita Sofía esté triste», protestó Isen. «No puedes simplemente pedirle perdón para que se quede». La simplicidad de la lógica de su hijo, la suposición de que las disculpas podían arreglarlo todo,
le trajo un nuevo dolor al pecho a Marcus. A veces las cosas son más complicadas que eso. Amigo, dijo Marcus arrodillándose a la altura de Isen. Pero te prometo que lo resolveremos. ¿De acuerdo? ¿Puedes subir y hablar? Después de que Isen regresara a regañadientes a su habitación, Marcus se giró para mirar a Sofía de nuevo. Ella aún sostenía la bufanda azul, con los nudillos blancos por la intensidad de su agarre. Deberías habérmelo dicho, dijo. Su ira, ahora mezclada con el agotamiento del principio, deberías haber sido honesto sobre quién eras y cómo conociste a Sara. Tenía derecho a tomar una decisión informada sobre si dejarte entrar en nuestras vidas. Tienes toda la razón, dijo Sofía con voz firme a pesar de las lágrimas. Era egoísta y tenía miedo, y me convencí de que mis sentimientos por ti y Isen eran más importantes que tu derecho a saber la verdad. Pensé que si tan solo pudiera demostrar que me importaba, podría ser bueno para ambos, tal vez el pasado no importaría. Dobló la bufanda con cuidado y la colocó en la mesa de trabajo de Marcus. Pero ahora entiendo que la confianza no se construye sobre secretos sin importar lo bien intencionados que puedan ser. Marcus miró la bufanda y luego a Sofía viéndola claramente, quizás por primera vez desde que se conocieron, la forma cuidadosa en que se sostenía, el dolor silencioso en sus ojos, el amor genuino que le mostraba a Isen. Nada de eso había sido falso, pero todo se había construido sobre una base que era mucho más complicada de lo que él se había dado cuenta. Necesito tiempo, dijo finalmente, necesito pensar en todo esto, sobre lo que significa, sobre si podemos seguir adelante con este tipo de historia entre nosotros. Sofía asintió secándose los ojos con el dorso de su mano. Lo entiendo, y Marcus, quiero que sepas que lo que decidas lo respetaré. Si crees que es mejor para Isen si me mantengo alejada, lo haré. Su voluntad importa más que mis sentimientos. Se movió hacia la puerta, luego se detuvo. Pero espero que recuerdes que amar a alguien no siempre sigue reglas lógicas. A veces encontramos exactamente lo que necesitamos en los lugares más inesperados, y a veces las personas que pueden ayudarnos a sanar son las que entienden nuestro dolor porque han vivido algo similar. Después de que ella se fuera, Marcus se quedó solo en el garaje sosteniendo las dos bufandas azules, una que lo había conectado con el recuerdo de Sara y había traído a Sofía a sus vidas. El peso de la coincidencia era demasiado pesado para ignorarlo, pero la traición a la confianza era demasiado significativa para ignorarla. Pasaron 3 semanas en un silencio que se sentía diferente de la cómoda quietud que habían compartido antes. Isen preguntaba por Sofía a diario. Sus preguntas se volvían más persistentes y desgarradoras a medida que pasaban los días sin que ella viniera a las clases de piano. ¿Se fue mamá Sofía como mamá Sara?, preguntó una noche con voz débil y asustada. No volverá nunca. Marcus luchaba por encontrar palabras honestas pero no devastadoras. Sigue aquí en la ciudad, amigo. Solo, los adultos necesitaban resolver algunas cosas. No puedes simplemente disculparte. Isen insistió con la lógica obstinada de la infancia. Te escuché hablar fuerte esa noche y luego ella lloró. Si la lastimaste, deberías disculparte. Eso es lo que siempre me dices que haga. La simple sabiduría de su hijo de 7 años se quedó con Marcus mientras trabajaba, mientras permanecía despierto por la noche, mientras pasaba en coche por el centro comunitario donde sabía que Sofía enseñaba. A través de las ventanas, podía verla con un grupo de niños, su rostro animado mientras guiaba pequeñas manos sobre las teclas del piano. Había algo en verla en su elemento, ver la alegría que traía a esos niños, y la luz que volvía a sus ojos cuando enseñaba, que hizo que Marcus comenzara a cuestionar su propia reacción. Una noche particularmente difícil, cuando Isen lloró hasta quedarse dormido preguntando por mamá Sofía. Marcus se encontró caminando hacia el centro comunitario. Una lección de piano tardía estaba en sesión y a través de la ventana vio a Sofía trabajando con Tommy Peterson, un niño tímido de un hogar con problemas que rara vez hablaba con adultos. Tommy se reía mientras tocaba una melodía simple, su rostro brillaba de logro y la expresión de Sofía tenía el tipo de alegría pura que Marcus recordaba de Sara cuando hablaba de sus pacientes favoritos. Se dio cuenta en ese momento de que Sofía no estaba tratando de reemplazar nada ni a nadie, simplemente estaba haciéndolo
que le salía naturalmente a sus amados hijos que necesitaban amor ofreciendo sus regalos a aquellos que podrían beneficiarse de ellos. A la mañana siguiente Marcus recibió una llamada que lo cambió todo. Sofía había sido llevada al Hospital General de Millbrook después de desmayarse durante su caminata nocturna a casa desde el centro comunitario. Un vecino la había encontrado inconsciente en la acera no tenía contactos de emergencia en la cartera, excepto el número del centro comunitario. El hospital había llamado a Marcus porque el director del centro recordaba haberlos visto juntos y pensó que podría saber cómo contactar con su familia. Marcus no dudó en llamar a su vecino para que cuidara a Isen y condujo directo al hospital. Encontró a Sofía en una pequeña habitación de urgencias, consciente pero pálida, con una venda cubriendo un corte en la frente. Marcus, dijo con voz débil por la sorpresa. ¿Por qué estás aquí? ¿Cómo lo supiste? La señora Patterson, del centro comunitario, llamó al taller. Él explicó. Acercó una silla a su cama. Ella dijo, no tenías ningún contacto de emergencia en la lista. La cruda realidad de esa declaración pendía entre ellos. Esta mujer que se había vuelto tan importante para él y Isen estaba aparentemente sola en el mundo sin familia a quien llamar cuando llegó la crisis. ¿Estás gravemente herida? Solo una conmoción cerebral y algunos moretones, dijo Sofía, intentando enderezarse. El médico dijo, probablemente me desmayé por agotamiento y deshidratación. Últimamente he tenido problemas para dormir y comer. No dijo por qué, pero Marcus comprendió el estrés de su separación, la pérdida de la conexión que había encontrado con él y Isen le había estado pasando factura física. Sofía, dijo Marcus, extendiendo la mano para tomarla antes de poder contenerse. He estado pensando en lo que dijiste sobre cómo a veces encontramos lo que necesitamos en lugares inesperados. Ella lo miró con esperanza y cansancio reflejados en su expresión. Estaba enfadada por el engaño y sigo pensando que deberías haberme dicho la verdad desde el principio, pero también he estado pensando en lo que Sara querría de lo que intentaba decirte ese día cuando te dio la bufanda. Él sacó su propia bufanda azul del bolsillo, la que había llevado durante 3 años. Ella te dijo que el amor no desaparece, solo encuentra nuevas formas de existir. Quizás esta sea una de esas formas. Quizás, de alguna manera, sabía que ambos necesitaríamos sanar y plantó las semillas para que nos encontráramos. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas, pero eran diferentes a las lágrimas de dolor que había derramado semanas antes. Nunca quise deshonrar su memoria, susurró. Todo lo que sentía por ti y por Isen era independiente de mi dolor por Emily, independiente de mi gratitud hacia Sara. Pero puedo ver cómo debió parecer que intentaba reemplazar lo que habías perdido. No estabas reemplazando nada. Marcus dijo las palabras con una claridad que lo sorprendió. Estabas aportando algo. Isen necesita más amor en su vida, no un amor diferente. Y yo, creo que yo también. La habitación del hospital estaba en silencio, salvo por los sonidos distantes del equipo médico y las conversaciones apagadas en el pasillo. Marcus se encontró pensando en los últimos meses, en lo natural que se había sentido al compartir comidas con Sofía, en cómo Isen había florecido bajo su atención, en cómo su propio dolor había empezado a suavizarse. Cuando te den de alta, dijo con cuidado. Me gustaría que volvieras al garaje. Isen ha estado preguntando por ti todos los días y creo que necesitamos tener una conversación seria sobre cómo se ve esto de ahora en adelante. Los 3 juntos. Sofía le apretó la mano. Su sonrisa, temblorosa pero genuina, era: ¿estás seguro de que no quiero causar más dolor ni confusión? El dolor y la confusión son parte de la vida, dijo Marcus, haciéndose eco de algo que Sara le había dicho una vez durante un momento particularmente difícil. La pregunta es si los enfrentamos solos o juntos, y yo creo que Isen y yo preferiríamos enfrentarlos contigo. 2 días después, cuando Sofía salió del hospital con instrucciones de descansar y cuidarse mejor, Marcus estaba allí para llevarla a casa, pero en lugar de ir a su pequeño apartamento al otro lado de la ciudad,
La llevó al garaje donde Isen la esperaba con un dibujo que había hecho de los tres de pie junto a un piano. «Te extrañé, mamá Sofía», dijo Isen lanzándose a sus brazos con la alegría desinhibida de la infancia. Papá dijo: «Estabas enferma, pero ya estás mejor, ¿verdad? Podemos tener clases de piano otra vez». Sofía miró a Marcus a los ojos con una pregunta y él asintió. «Sí, cariño», dijo abrazándolo fuerte. «Podemos tener clases de piano otra vez, pero primero los adultos necesitan tener una conversación seria sobre algunas cosas importantes esa noche», después de que Isen se fuera a la cama. Marcus y Sofía se sentaron en el garaje con tazas de café bajo el peso de la honestidad entre ellos. «Quiero empezar de nuevo», dijo Marcus sin olvidar lo que pasó, sino construir algo nuevo sobre una base de verdad. «Esta vez quiero saber sobre Emily, sobre tu vida antes de venir aquí, sobre a qué le tienes miedo y qué estás esperando». Sofía asintió con la cabeza, sus manos envueltas alrededor de su taza de café en busca de calor. «Yo también quiero eso y quiero que sepas que pase lo que pase, nunca intentaré borrar a Sara ni pretender que puedo llenar el espacio que dejó. Ella era la madre de Isen y era tu esposa, y esas relaciones son sagradas, pero también hay espacio para nuevas relaciones». Marcus dijo espacio para diferentes tipos de amor que no compitan con lo que vino antes. Durante las siguientes semanas, comenzaron el cuidadoso trabajo de reconstruir la confianza y la comprensión. Sofía le contó a Marcus sobre Emily, sobre la hija que había dado en adopción cuando era adolescente y luego perdió como médico, sobre la culpa que la había consumido durante años. Marcus compartió recuerdos de Sara, historias que ayudaron a Sofía a comprender a la mujer cuya amabilidad había tocado su vida tan profundamente. Establecieron nuevas rutinas que reconocían la complejidad de su situación, lecciones de piano para Isen, comidas compartidas que honraban la memoria de Sara al tiempo que hacían espacio para nuevas tradiciones. Poco a poco, el garaje comenzó a sentirse como un lugar de reunión en lugar de solo un espacio de trabajo lleno de música y risas y el cuidadoso crecimiento de algo que se estaba convirtiendo en una familia. 6 meses después de esa noche en el hospital, Marcus se encontró viendo a Sofía enseñarle a Isen una nueva canción en el viejo piano que habían trasladado a la esquina del garaje. La bufanda azul que ambos ahora estaban tendidos sobre el banco del piano ya no eran símbolos de pérdida sino recordatorios de las conexiones que unen a las personas a través del tiempo y las circunstancias. «Papá, ven a aprender esta canción con nosotros», llamó Isen mientras sus dedos encontraban la melodía con creciente confianza. Sofía dice que era una de las favoritas de mamá Sara. Marcus se secó las manos en su delantal de trabajo y se unió a ellos en el piano sentado a un lado de Isen mientras Sofía se sentaba al otro mientras sus manos se movían a través de las teclas juntas creando algo hermoso a partir de notas individuales. Marcus se dio cuenta de que así era como se veía la curación, no el borrador del dolor, sino la creación de una nueva alegría junto con viejos recuerdos. «Los amo a ambos», anunció Isen de repente con la entrega práctica que los niños usan para las verdades más profundas y creo que mamá Sara estaría feliz de que nos encontráramos afuera de las ventanas del garaje. La luz del atardecer se filtraba a través de los robles que Sara había plantado años antes proyectando suaves sombras sobre la pequeña familia reunida alrededor del piano. Las cicatrices de la pérdida todavía estaban allí, siempre estarían allí, pero se habían convertido en parte de una historia más grande de resiliencia y gracia inesperada. A veces, la curación más profunda no proviene de olvidar nuestro dolor, sino de permitir que un nuevo amor crezca en los espacios tallados por el viejo dolor en los rincones tranquilos de nuestros corazones. Descubrimos que la familia no se trata solo de relaciones de sangre o circunstancias perfectas, sino de elegir quedarse para cuidar para construir algo hermoso a partir de los pedazos de nuestros lugares rotos. Los mejores regalos a menudo llegan disfrazados de momentos ordinarios. Un regalo compartido. Comida. La risa de un niño. 2 corazones marcados. Aprendiendo a confiar de nuevo. El amor resulta que no es un recurso finito que se agota sino un pozo sin fondo que se profundiza cada vez que elegimos sacar de él.